Hola a todos, este es el primero de una serie de videos que voy a estar haciendo acerca de comunicaciones industriales, en las cuales voy a utilizar el software PCB como sistema SCADA y sus drivers de comunicación para representar distintos protocolos, distintas maquetas. En este caso voy a empezar con el protocolo que considero más simple, pero muy usado, que es el Modbus. En esta maqueta, por ejemplo, representamos cómo se comunica un PLC o una RTU hacia niveles superiores, como puede ser un sistema SCADA. Vemos aquí que al PLC pues están conectados distintos actuadores, o en el caso de la industria eléctrica, pues lo típico es que tengamos un gateway y al gateway lleguen comunicaciones de distintos relés de protección o de distintos reconectadores de distribución, depende de la industria eléctrica en la que nos encontremos. Pero de lo que se trata es de ver cómo es que se comunica el actuador con el PLC, pero también cómo es que se comunica el PLC con el SCADA. ¿Ya? En este caso, a modo demostrativo, toda la parte esta de la derecha lo estoy simulando mediante un software que es el Modbus Slave, que lo tenemos aquí a la derecha, que representa un servidor Modbus, ¿ya? Y como cliente Modbus, es decir, el que pide los datos, voy a usar el PCB, ¿ya? Entonces, para entrar un poco más en detalle de lo que es esta maqueta demostrativa, tengo este diagrama. Es lo que les decía, el cliente es el PCB y el servidor es este software que es de la marca modbustools.com. ¿Ya? Ambos están instalados en mi computador. Por tanto, la comunicación se hace mediante la dirección de localhost. El puerto típico de Modbus es el 502. Y de lo que se trata es que el cliente hace solicitudes cada cierto tiempo a los esclavos, a los servidores. Entonces, ¿a qué me refiero con solicitud? Es que se envían tramas de comunicación, mensajes de comunicación, en las que el esclavo tiene que responder también con otra trama de comunicación. Entonces, dependiendo del contenido de esta trama, el esclavo responde de una manera o de otra. Por ejemplo, dentro de la trama tenemos lo que es el código de función, El código de función puede decir: quiero leer un valor analógico, quiero leer un valor digital, o quiero escribir también un valor analógico, o quiero escribir un valor digital, o quiero escribir muchos valores analógicos, así. Entonces, para cada acción que el cliente quiere realizar existe un código de función. Y si este código es correcto y el servidor es capaz de responder, o está mapeada las variables, responde con el mismo código de función, es decir, hace un eco de la función. Y en caso que haya un error, una falla, o que por alguna razón no pueda cumplir lo que pide el cliente, el servidor automáticamente cambia ese código de función a un código de error, ya que estamos viendo aquí cuáles son los códigos de errores que pueden dar. Entonces, en la tabla de aquí arriba tenemos las funciones principales del protocolo Modbus, Estamos hablando de que si alguien ha usado un PLC o si alguna vez hasta un Arduino, sabe el concepto de lo que son las entradas y salidas digitales y de las entradas y salidas analógicas. Entonces, en cualquier microcontrolador o cualquier PLC podemos escribir y leer tanto entradas como salidas digitales. Entonces, para eso son las funciones que tiene Modbus, ¿ya? Por ejemplo, los coils, es decir, bobinas, representan salidas digitales, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, aquí queremos activar un motor, queremos activar un cilindro o un contactor. Esos son los coils, ¿ya? Cuando tú quieres cerrar un contacto digital aquí, es decir, solo valores de unos y ceros, ¿ya? Y también tenemos las discrete inputs, que son las entradas digitales. Las entradas digitales pues hacen referencia a las lecturas que en nuestro PLC podemos leer en valores de unos y ceros solamente, ¿ya?
Y aquí en la parte de abajo tenemos las analógicas, lo mismo, las input registers son los valores analógicos que nosotros podamos leer aquí en las entradas analógicas, como por ejemplo sensores de temperatura, sondas de temperatura que nos están dando valores. Entonces estos ya no son discretos, es decir, ya no son de unos y ceros, sino que son valores analógicos. Los leemos mediante un input registers, pero también hay casos en los que nosotros tenemos que setear valores analógicos, ¿ya? Para eso usamos los holding register, que yo los interpreto como salidas analógicas. Ok. Entonces, para ver un poco más claramente de lo que estamos hablando, tengo aquí representado una tabla en la que muestro las variables digitales y también las variables analógicas, tanto entradas como salidas, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es comunicar el SCADA con el PLC, que en este caso el PLC está representado por el software Modbus Slave, ¿ya? Entonces en el PLC nosotros vemos qué es lo que queremos representar, es decir, en cualquier equipo industrial, es decir, por ejemplo en estos relés de protección o en los PLCs, vamos a ver los mapas de memoria Modbus, ¿ya? En esos mapas vamos a ver que todas las entradas digitales, por ejemplo, empiezan con direcciones de memoria 1, ¿ya? Todas las salidas digitales empiezan con direcciones de memoria 0, ¿ya? Y lo mismo con las analógicas, son las 3 las entradas analógicas y las 4 son las salidas analógicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero representar entradas digitales de mi PLC. Entonces, ¿cuáles son? Son los mapas de memoria que empiezan con el 1, ¿ya? Aunque aquí este simulador le llama input status, sabemos que estamos hablando de las discrete inputs. Ya esto depende del simulador de qué nombre le ha puesto, pero nos aseguramos con el mapa de memoria que es el 1. ¿Ya? Entonces voy a establecer la conexión. Aquí ya lo tengo todo parametrizado mediante Modbus TCP/IP. Y vemos, por ejemplo, aquí en esta tabla que los bits 4, 5 y 6 me están representando entradas digitales de mi PLC. Entonces, por ejemplo, voy a activar una entrada digital. Vemos que aquí se activa, voy a activar la otra y voy a activar el bit número 6. ¿Ya? Entonces fíjense que el SCADA está haciendo consultas cada un segundo sobre el estado de las entradas digitales del PLC. ¿Ya? Si por alguna razón esta entrada digital se desactiva, el SCADA lo representa. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata es que el SCADA ofrece un entorno visual más agradable para el personal técnico de la planta o para el operador, con el que pueda él alarmarse o pueda enterarse en el momento del estado del proceso de la planta. ¿Ya? Entonces estas entradas digitales pueden estar asociadas a alarmas, a alertas sonoras, y en este caso estamos hablando de entradas digitales. Nosotros no podemos activar porque son entradas digitales del PLC, como en el caso de las salidas digitales. Aquí quiero representar, por ejemplo, dos funciones. La función 1, que es el de leer coils, es decir, leer salidas digitales, pero también escribir salidas digitales. Ya nosotros podemos leer cuál es el estado de una salida digital, pero también podemos forzar la escritura de esa salida digital. Por ejemplo, cuando queremos encender un motor, nosotros forzamos, escribimos en ese puerto digital, en ese contacto digital, un valor de 1 para que se encienda un motor, por ejemplo, o para abrir o cerrar un alimentador, por ejemplo. Entonces estas son analogías que quiero hacer dependiendo del tipo de industria en la que nos encontremos. Entonces, ¿cómo se representa esto? Lo mismo. Si nos venimos aquí, tengo que las salidas digitales son las 0x, es decir, los coils, es decir, los coil status, ¿vale? Le digo OK. Entonces aquí vemos que los bits 1, 2, 3 son mis salidas digitales. Entonces aquí quiero demostrar, por ejemplo, la función 5, que es la de escritura. Vemos que aquí estos ya son botones. Entonces al darle aquí he activado el bit 2, y fíjense que el bit 2 aquí se ha activado también. ¿Ya? Activo el bit 1, activo el bit 3, ya hemos encendido 3 motores, por ejemplo. Pero también puedo leer el estado. Si por alguna razón el motor se apaga o por alguna razón se abre un interruptor
en el caso, digamos, de un relé de protección, esta salida digital se va a volver un 0. Entonces vemos que el SCADA supervisa en todo momento el estado también de las salidas digitales, ¿ya? Entonces podemos volver a escribir, pero también podemos apagarlas desde aquí. Entonces esto es lo que hace Modbus con las salidas digitales. Y en PCB estos son bits, ¿ya? Solo que son variables en las que tenemos que activar el comando. Entonces, de una manera similar a las digitales, tenemos las variables analógicas, en las que podemos leer entradas analógicas, pero también podemos supervisar salidas analógicas, ¿no? Tanto conociendo el estado de la salida analógica mediante la función 3, que es la de leer holding registers, pero también escribiendo salidas analógicas, ¿ya? Entonces vamos a establecer la comunicación entre el SCADA y el PLC, en este caso el simulador. Algo que no les mostré y que es interesante es este recuadro, este diálogo que nos muestra las tramas de comunicaciones, ¿ya? Eso también es para comprobar que efectivamente hayan transacciones de comunicación entre el cliente y el servidor, ¿ya? Mediante este recuadro. Entonces le decimos aquí qué es lo que queremos leer ahora, que son las entradas analógicas, que en este caso sí son los input registers, en este caso sí se llaman lo mismo, ¿no? Y establecemos la conexión. Vemos aquí que no existen tramas. Cuando le den conectar, deberían comenzar los mensajes entre el cliente y entre el servidor. Aquí definimos la dirección IP de localhost, el puerto 502, y le damos en OK. Entonces en este momento debería comenzar el SCADA a hacerle consultas a nuestro esclavo. Ahí empezó. Entonces claramente existen tramas de recepción y tramas de transmisión. Dentro de estas tramas está toda la información que nosotros ponemos aquí. Está la dirección del esclavo, está la dirección de memoria a la que estamos apuntando, están los valores, están la comprobación de errores, está el código de función. Todo está representado en estas tramas, ¿ya? Que son tramas típicas del protocolo Modbus. Entonces lo que hacen los fabricantes, es decir, lo que hace el cliente Modbus y lo que hacen los PLCs y los relés de protección, es interpretar estas tramas de comunicación y mostrarlas, ¿ya? O mediante los valores de sus actuadores convierten sus señales y las meten en estas tramas de comunicación, ¿ya? Mediante el proceso que está muy bien descrito en el modelo OSI. Entonces, si queremos leer, por ejemplo, aquí las entradas analógicas, podemos poner aquí valores analógicos y están siendo representados y supervisados mediante las entradas digitales, ¿ya? Lo mismo para las salidas. Entonces para las salidas solamente cambiamos aquí qué es lo que queremos ver ahora. Vemos que las salidas analógicas son las direcciones de memoria 4, que hablamos de los holding, ¿ya? Entonces en este caso son las direcciones 4, 5 y 6. Y en este caso quiero mostrarles, por ejemplo, la función de escribir un valor analógico. Entonces yo quiero que mi dirección 4 tenga el valor de 345, esta tengo el valor de 222 y esta tengo el valor de 1, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que aquí el esclavo ya ha recibido estos valores. Pero si por alguna razón esta salida analógica ha cambiado su valor, vemos que se cambia aquí también. Entonces de esto es de lo que se trata las comunicaciones industriales de una manera muy básica. El protocolo Modbus, si bien es sencillo y no tiene una seguridad muy sofisticada, todavía es bastante utilizado en la industria. Posteriormente, por ejemplo, en este caso de relés de protección y de la industria eléctrica, PCB tiene pues muchos drivers de comunicación, ¿no? Entonces para eso generalmente utilizamos lo que es el IS104, el DNP3 e incluso el 61850. Y pues espero que en los siguientes videos podamos ir probando algunos de los distintos drivers que tiene PCB con simuladores, o si logramos conseguir algún equipo, mejor. Un saludo.